El webinar de hoy se titula Enseñar fracciones con el método Singapur. Vamos a ver algunas claves, ¿sí?, que nos va a compartir el profesor Luis, así que vamos a estar muy atentos. Antes de pasar con el profesor Luis, les voy a presentar. Él está conectándose desde Madrid, España. Si de repente algunas de ustedes ya lo conocen, pero de todas maneras les voy a presentar. Él es el creador del canal de YouTube de Merlion Maths. Por ahí muchos de nosotros lo hemos conocido. Él es experto, es formador de formadores también del método Singapur. Trabaja en Polygon Education. También ha trabajado como presentador y guionista en RTVE, Aprendemos en Casa, que es la televisión española. Él es egresado de la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor de primaria, también de la Universidad Rey Juan Carlos, es ingeniero también de carrera, de profesión, es doctorando en educación por la Universidad Alcalá de Henares. Entonces, estamos con un gran experto en el método y vamos a aprovechar pues el día de hoy en aprender un poquito más. Muchas gracias, Luis, por estar aquí y va a ser de mucho provecho para todos. Entonces, les dejo con el profesor Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que a mí me gusta mucho esto, contar lo que he probado que funciona, ¿no?, en clase. Y entonces, bueno, para que cada uno pueda adaptar lo que yo cuento a su realidad y le sirva. Así que un placer para mí estar aquí hoy. Buenas tardes allí, aquí es por la noche, pero allí me ha dicho Perla que es por la tarde. Así que buenas tardes y bienvenidos todos y todas a esta sesión un poco más corta de lo normal, sobre las fracciones, ¿vale? Nos vamos a centrar en las fracciones. Entonces, bueno, pues efectivamente lo que ha contado Perla, voy a presentar. Lo que ha contado Perla, pues básicamente este soy yo, ¿vale? Yo, es posible que hayamos coincidido en alguna otra sesión de este tipo, ¿vale? Pero si no, bueno, pues me llamo Luis. Yo siempre, la carrera profesional que yo siempre he tenido ha estado relacionada con las matemáticas, ¿no? De una forma u otra. Y empecé en el mundo de la docencia, empecé como maestro de primaria. He estado dando primaria desde primero, segundo, tercero hasta sexto con el método Singapur. Ahora me estoy preparando también para dar clases en secundaria, para habilitarme para ello, a la vez que termino la tesis doctoral que comentaba Perla, ¿no? También del método Singapur. Y bueno, es que en toda esta etapa, pues es súper importante, ¿no? El tener la oportunidad de vivir esto en primera persona, ¿no? No es que te lo cuenten. Entonces, que aquí yo puedo contar muchas cosas o otras personas pueden contar muchas cosas, pero hasta que no lo pruebas en tu realidad, adaptándolo a tu alumnado, porque de un año a otro la clase ya es distinta, siendo los mismos alumnos, aunque más siendo otro curso diferente o incluso siendo otro país diferente, ¿no? Que culturalmente pues tenemos nuestras diferencias. Y entonces pues hay cosas, las familias, ¿no? Especialmente. Pues al final no todo lo que yo cuente te puede valer, pero sí si lo adaptas, ¿vale? Porque igual que estamos adaptando nosotros lo que en Singapur hacen y les ha funcionado también, lo que hemos visto es que aquí cuando lo adaptas también funciona. Es cierto que ellos tienen un currículo establecido así por su Ministerio de Educación. Y aquí en España tenemos otro y allí vosotros tendréis otro, ¿no? Y la legislación que tenéis y nosotros la que tenemos no es la misma que la que tienen en Singapur. Pero la didáctica de las matemáticas sí que es la misma y eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Este es el canal de YouTube que hice. Lo hice principalmente para que las familias de mis estudiantes entendieran qué es lo que hacíamos en clase. Porque efectivamente esto no es igual que cuando yo lo aprendí de pequeño, que me decían, tú haz esto y ya está. Entonces ahora se persigue, no solo porque lo persiga la didáctica de las matemáticas, sino que se está impulsando en un poco a nivel mundial que los estudiantes entiendan lo que hacen con las matemáticas, o sea, sepan realmente lo que están haciendo. Y para eso hay que comprender cada paso de lo que hago y saber razonar por qué y saber explicarlo. Entonces, claro, es algo muy diferente a lo habitual. Y para que las familias entendieran un poco qué hacíamos, pues yo dije, voy a hacer este canal de YouTube a pequeña escala. Luego, bueno, pues ha ido creciendo, afortunadamente, y ya pues tengo contacto con docentes de todo el mundo, incluido Singapur, ¿no? Entonces, bueno, ya que nos hemos presentado, esto es lo que vamos a ver hoy.
dos cosas principalmente. El concepto de fracción, que es lo que realmente se necesita para que esto funcione, ¿no? Las fracciones siempre son como una especie de losa, parece súper complicado, los estudiantes siempre tienen muchas dificultades con ello, y es una pena porque luego, más adelante, todos son fracciones. Ya prácticamente no nos encontramos números enteros. O usas fracciones o usas decimales. Pero claro, el problema de usar decimales es que acabas redondeando, cortando por algún sitio, truncando, con lo cual la fracción sí que recoge completamente la cantidad a la que hace referencia ese número, ¿no? Y luego ya cuando tienes expresiones algebraicas basadas en fracción, pues más todavía. Entonces, claro, es súper importante entender cómo funcionan las fracciones y lo que son, porque a partir del conocimiento de fracciones y del de valor de posición se construye los números decimales. Y a partir de este conocimiento de fracciones también se construye el cálculo de porcentajes, ¿vale? Porque el porcentaje realmente es una proporción, son cosas que veremos en el curso de enero, pero a nivel cálculo es una fracción, ¿no? Con denominador 100. Entonces, si no has entendido bien las fracciones, va a ser difícil hacer el cálculo de porcentajes, salvo que te aprendas una regla memotécnica de este por este, y ya está. Pero eso luego acaba conduciendo a determinados errores de razonamiento y de cálculo, ¿vale? Porque hay cosas que comparte las fracciones con todo lo demás. Entonces, vamos a empezar con las fracciones. Primero voy a contar un poco todo esto y después vamos a hablar de material manipulativo que usas en el aula, pues para ayudar a los estudiantes a que comprendan bien qué es la fracción y cómo funciona, aunque luego se aprendan las reglas, ¿no? Pero primero demuestras las reglas, entiendes por qué funcionan y luego las usas. Así es como se presenta dentro del método Singapur cualquier concepto, ¿vale? O sea, ¿hay una mecanización? Pues muy bien, hay una mecanización, se utiliza porque sé que esto funciona, pero es que además sé por qué. Y eso me sirve para que cuando yo tengo que hacer un proceso y parar en un momento antes de hacer la mecanización, soy capaz de hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es una fracción? Bueno, aquí podéis ver distintas expresiones que representan varios números, ¿no? 6 menos 2, en la primera fila, 6 menos 2 es 4, ¿vale? Pero 24 entre 6 también es 4. Y por supuesto, el número entero 4 pues representa el 4. Es decir, la cantidad 4 yo la he expresado matemáticamente de tres formas en este caso. Una resta, una división y el número tal cual. Entonces, esto, que puede parecer absurdo, los estudiantes de tercero, segundo, tercero, pues no es tan evidente para ellos. Hay que hacérselo ver. Hay que conecten que una misma cantidad se puede expresar de distintas formas matemáticamente, ¿vale? Luego también hay otros números, ¿no? Porque la primera cantidad, 4 es entero en cualquiera de las expresiones que tenemos. Pero en la segunda fila tenemos estos dos números, uno es 2 octavos y otro es 5 centésimos, ¿vale? Entonces, ninguno de estos dos representa una cantidad entera. Pero bueno, como podemos ver aquí, se puede escribir de una manera de forma que tengo una cifra arriba, una línea y una cifra debajo. Y esa cifra no puede ser cero. Eso es una fracción, ¿vale? Una forma de representar. O sea, esto es la forma de representar una fracción. Lo cual no significa que yo entienda qué es el concepto de fracción solo viendo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué es una fracción? Bueno, una fracción es un número. Yo a mis estudiantes siempre les digo lo mismo. ¿Qué es una fracción? Es un número. Porque cuando tú les preguntas qué es una fracción, pues te empiezan a decir siempre, pues, empiezan a hablarte de pizzas, de pasteles, de tabletas de chocolate, un cacho de algo, un trozo de no sé qué, cosas así, ¿no? De que han oído, pues en su casa, a sus hermanos mayores o a otros docentes, ¿no? En otro sitio. Y entonces es lo que te dicen, pero una fracción es un número, es un número. Y como es un número, puedo sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones, que son cosas que veremos en el curso, ¿no? Cómo se hace, cómo se suma, cómo se entiende que eso funciona. La suma y la resta parece más evidente. Multiplicar fracciones ya tiene sus cosas y la división de fracciones es lo que más problemas suele dar, ¿vale? Sobre todo cuando no se entiende lo que está pasando ahí. Pero entonces, claro, eh, ¿qué es una fracción realmente? ¿No? Bueno, pues una fracción es varias cosas.
porque las fracciones se pueden representar y clasificar de distintas maneras. Entonces, estos son los ejemplos, ¿vale? O sea, una fracción puede representar una parte de un total, que suele ser lo más habitual. Cuando tú le preguntas a tus estudiantes, incluso a mucha gente adulta, ¿qué es una fracción? Siempre te dice que es una parte de un total. Y sí es cierto, pero es que es muchas más cosas, ¿vale? Entonces aquí tengo yo un cuadrado dividido en dos partes iguales, vamos, un cuadrado, un rectángulo, dividido en dos partes iguales y una de ellas está coloreada. Entonces yo puedo decir que la parte coloreada representa un medio o la mitad de ese rectángulo y la parte blanca también representa la mitad, porque son dos partes que son iguales, ¿vale? Luego en el segundo caso, la fracción representa una parte de un conjunto de elementos. Yo tengo un conjunto de elementos aislados que es un círculo coloreado y un círculo que no está coloreado. Entonces yo puedo decir que un medio o la mitad de los círculos están coloreados. Y también utilizo una fracción para nombrar esa situación, que no tiene nada que ver con la anterior, ¿vale? Esa es una parte de un conjunto. Otra que es súper importante es una posición en una recta numérica. Entonces yo tengo una recta numérica y estoy entre el 0 y el 1 y está dividido ese trozo de 0 a 1 está dividido en dos partes iguales y uno es la distancia que está entre el 0 y esa mitad y otro es la distancia que está entre la mitad y el 1. Y en medio, justo, lo que representa la mitad, está un medio, ¿vale? Entonces ahí, eh, esta forma de ver la fracción es súper importante para la medida. Entonces ya no es una parte de un total, ya es una medida. Esto mide 1,5. Pues mide una vez entera y media, ¿vale? Y luego otra súper importante también, especialmente desde el punto de vista del cálculo, es que una fracción es una división. O sea, 1 dividido entre 2, lo que me da es un medio, ¿vale? Entonces, una división es una fracción. Y de hecho, cuando estás acostumbrado a manejar fracciones, en mi caso, ¿no? Por los estudios de ingeniería, yo ya no veo divisiones, yo solo veo fracciones. O sea, yo cuando alguien me dice, tengo que dividir no sé qué cosa, yo esa operación automáticamente en mi cabeza es una fracción. Y utilizo todo el conocimiento de fracciones para averiguarla mentalmente, empezando por simplificar, empezando también por descomponer en factores primos para ir cancelando. No hago la división con la caja, prácticamente nunca. O sea, solo hago la división con la caja cuando estoy enseñando el algoritmo de división con la caja. Pero en el resto de mi vida no utilizo para nada el algoritmo de división con la caja. Nunca en la vida. Pero eso soy yo. Habrá otra gente que sí. ¿Vale? O sea, eso no es ni mejor, ni peor, ni bueno, ni malo. Da igual. Es cada uno tiene sus estrategias y utiliza aquellas con las que más cómodo está. ¿Vale? Pero aquí quiero que veáis esto, es una fracción es una de estas cosas y hay más, ¿vale? Porque estas son las que vemos en primaria. Estos 4 ejemplos son los que ves en primaria, pero hay más. Por ejemplo, en secundaria vas a ver una fracción en un exponente de una potencia y eso es una raíz, ¿vale? Cuando tú tienes 3 elevado a un medio es la raíz cuadrada de 3. Entonces, esa jugada de utilizar fracciones donde las potencias permite que tú puedas calcular radicales utilizando las propiedades de las potencias, porque son fracciones en el exponente. Entonces, todo está bastante interconectado, con lo cual, en cuanto te pierdes algo, ya estás dejando de tener algunas estrategias que pueden ser útiles. Por eso es importante que comprendan cada paso que dan. Luego ya utilizarán los métodos que más seguros estén, que mejor les funcionen o que les sirvan, ¿vale? Pero cuanto más métodos y cosas sean capaces de razonar, más capacidad tendrán para resolver, ¿vale? Otra cosa súper importante, esta. ¿En cuáles de ellos podemos decir que la parte coloreada representa un cuarto? ¿Qué opináis? Decidlo por ahí en los comentarios si queréis, ¿vale? O sea, esta es la típica tarea de anclaje que le pones a los estudiantes en un tercero de primaria. Y dices, ¿cuál de estos es un cuarto? Y claro, en su cabeza
está partido en 4 cachos y cojo uno, que es lo que se suele decir, ¿no? Mucha gente con lenguaje natural te dice, lo parto en 4 cachos y cojo uno, eso es un cuarto. Bueno, aquí tienes 4 ejemplos en los que están partidos en 4 partes y no todas representan un cuarto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace realmente que una parte de un total sea un cuarto? Esto es lo que tiene que quedar súper claro en clase, ¿vale? Y es uno de los objetivos. Entonces, vemos el primero, el primer cuadrado, está dividido en 4 partes que son iguales, las 4. Entonces, efectivamente es un cuarto. El rectángulo que está al lado está dividido también en 4 partes y las 4 son iguales, entonces es un cuarto. Pero las dos de abajo no. Está dividido en 4 partes, pero las partes no son iguales, con lo cual en ningún caso puede hablar de un cuarto. Entonces, eso es lo primero que tiene que quedar claro. Primero, que una fracción es un número y lo segundo, qué es una fracción desde el punto de vista de partes de un total, si empezamos por ahí, que es lo normal, empezar por partes de un total, para luego ya pasarnos a las otras que hemos dicho de medida, fracciones y demás. Las partes tienen que ser iguales, de manera que cuando ellos dibujan representaciones de fracciones, en tercero de primaria, ya sí que es importante que hagan las partes iguales. Y para eso es súper útil los cuadernos de cuadros, porque con que cuenten los cuadraditos, ya más o menos van a hacer bien las partes iguales. Hay que tener bastante rigor con eso, ¿vale? Así que esto es súper importante. Las partes deben ser iguales, porque si no, no estamos hablando de fracciones. Estaremos hablando de cachos, de pedazos, de trozos o de lo que sea, pero matemáticamente no es una fracción, ¿vale? ¿Y cómo empezamos a hablar de fracciones entonces en clase, no? Yo decía que en tercero de primaria. Bueno, en segundo ya hay una pequeña introducción, ¿vale? Sin llamarlo fracción como tal. Pero cuando estás dando el reloj y la hora, pues dices y media, ¿no? La 1:30. Y ahí hablas de medios y de cuartos. Entonces, en primero de primaria hablas de medias horas, horas enteras y medias. Y en segundo de primaria ya hablas de horas enteras, medias y cuartos. Ahí es como también vocabulario de fracción, porque efectivamente ha recorrido medio reloj y queda otro medio más. O ha recorrido un cuarto de reloj, o 2 cuartos, que es medio, o 3 cuartos, ¿vale? Entonces, lo normal es empezar a hablar con partes de un total, ¿vale? Y que esas partes de un total, pues, son representaciones de un área, ¿vale? Modelos de áreas. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos fijamos realmente en el área. O sea, cuando hacemos un modelo de barras, no nos importa si la barra es más gorda o más fina. Nos importa la longitud y los cachos que parto iguales en longitud, ¿vale? Pero si es más alta, más gorda o más fina, nos da igual en este punto. Pero sí que es importante que ellos vean que, que, claro, cuando ellos comienzan doblando una hoja por la mitad, ¿vale? En 2 partes iguales, para decir que uno es la mitad y la otra es la mitad, aquí hacemos mucho énfasis en que sean iguales, igual que antes lo hemos dicho, ¿vale? Y hay muchas formas de conseguir doblar una hoja en 2 partes iguales. No hay una solo. Siempre la doblamos por la mitad, así, pero también la puedes doblar esquina con esquina. Hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Y luego les pedimos que coloreen una parte, ¿no? De eso, para representar que la parte coloreada es una fracción. Pero si solo hacemos esto, ¿vale? Por ahí se empieza. Pero si solo hacemos esto, entonces van a pensar que todas las partes iguales son congruentes, ¿vale? Que es otro concepto matemático súper importante en geometría. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que tienen exactamente las mismas dimensiones, que si pongo una encima de otra coinciden. Y eso no siempre es así, ¿vale? Entonces ellos se piensan que la única cosa que yo puedo hacer es cambiar la orientación, pero la figura es exactamente la misma. Pero eso no es cierto, ¿vale? ¿Y por qué no es cierto? Bueno, aquí tenemos este caso ahora mismo, ¿vale? Yo os pongo esto y digo, este es el típico ejercicio también de tarea de anclaje cuando inicias y les preguntas, eh, ¿estos rectángulos están cortados en partes iguales? Y les dejas que piensen a ver qué es lo que pasa. La gran mayoría ve claro que en el primer caso, en el de la izquierda, pues sí, los rectángulos son iguales,
Simplemente es que uno los he puesto vertical y el otro los he puesto horizontal. Y todo el mundo está de acuerdo rápidamente en que son iguales. Luego, pues hay discusión con el segundo, el de la derecha. Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Vale? ¿Qué creéis vosotros? ¿Que sí o que no? ¿Que son iguales o que no son iguales? Esos. O sea, que si yo coloreo uno de los cachos, ¿tendría un cuarto o no tendría un cuarto? Ese tipo de preguntas son las que os tenéis que hacer. ¿Vale? Entonces, yo os digo que sí, sí son iguales. O sea, colorear en el rectángulo de la derecha uno de los triángulos representa un cuarto. Dice, pero ¿cómo puede ser? Si realmente es que los triángulos no son iguales. O sea, son iguales 2 a 2, pero los cuatro no. Y acabar de decir antes que las partes tienen que ser iguales. Bueno, cuando estamos hablando de un modelo de áreas, hablamos de congruencia o no congruencia, ¿vale? Entonces, en un modelo de áreas, un cuarto del área significa eso, un cuarto del área. Entonces, habría que saber si el triángulo que está en la parte de arriba tiene la misma área que el triángulo que está en los lados, ¿vale? Y sí que es cierto que lo tienen. Y se ve haciendo esto. Yo introdujo otras dos líneas y entonces ya veo claramente que sí, que un triángulo de los que está en el lateral está formado por dos triángulos rectángulos más pequeños que son exactamente iguales que los otros dos, solo que están colocados en distinta posición. Entonces, esto ya sería misma área, pero las figuras no son congruentes, no puedo poner una encima de otra, pero sigue representando un cuarto. Entonces, este concepto no lo das en tercero con ellos, ¿vale? Se lo pones, se lo dices para que lo sepan, pero no se trabaja con ello tanto. Nos centramos más en que las partes sean congruentes, ¿vale? Y en el libro de texto vendrá así, y los ejemplos que ponemos debería ser así, que sean congruentes, que yo puedo poner una encima de otra. Luego ya un poco más adelante, cuando ya controlen un poco más la geometría, pues a lo mejor en cuarto, en quinto, ya sí que puedes empezar a hablar de este tipo de cosas. Pero al hablar de fracciones, normalmente los modelos van a ser congruentes las partes, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que quería hoy es enseñaros también una serie de ejemplos de material manipulativo que se suele usar en clase, ¿vale? Voy a empezar presentando algunos que hay, ahora veréis la mesa con el material. Y luego os voy a decir también cuál es el que yo prefiero utilizar y por qué me gusta más ese que los demás, ¿vale? Entonces, voy a cambiar la cámara. Bueno, entonces el primer material, así habitual, ¿no? Pues es uno de este estilo, ¿vale? Que es pues el típico muro de fracciones. O sea, tienes una tira como esta y tienes las fracciones debajo, ¿vale? Y esto es útil porque luego eh, puedes hacer comparaciones, ¿no? El uno y el uno tiene una mitad y otra mitad, ¿vale? Pero es que si coges los cuartos, pues entonces los colocas justo debajo, ellos los ven, los tocan, los mueven y dicen, pues es que efectivamente, dos cuartos hacen un medio. Y entonces dos medios hacen un entero. Necesito cuatro cuartos para hacer un entero. Y estos modelos así de barras es el que luego también utilizarán ellos a resolver problemas, pintarán una barra y te sirve perfectamente para ver la relación que hay entre fracciones. Y quien dice estas, pues dice también tercios. Dice, pues una unidad necesito tres tercios. Y aquí lo veo, ¿vale? Y también tengo sextos. Y dice, bueno, pues necesito dos sextos para hacer un tercio. Entonces aquí necesito otros dos. Y esto es importante que ellos lo manipulen y lo vean, ¿vale? Y sean capaces de moverlas. Entonces, cuando tienen que sumar fracciones de este tipo, dirán, pues un tercio más un sexto, ¿cuánto es? Entonces dicen un tercio más un sexto. Esto de este cacho, esto de este cacho es este mismo. Un, dos, tres sextos. Pero es que tres sextos justo es un medio, ¿vale? Y así es como lo hacen. Y sí, tú le puedes poner la operación y ellos hacerlo así. En tercero, nos centramos simplemente en buscar fracciones equivalentes, como que, pues un medio son tres sextos,
fracciones equivalentes, aunque la equivalencia como tal se trabaja más en cuarto, pero aquí lo que vemos es esto, que se ve que es lo mismo. También utilizamos mismo denominador, ¿no? Pues un sexto y otro sexto son 2 sextos. Y 2 sextos es 1 tercio. Y también nos quedamos siempre en que los denominadores uno sea múltiplo de otro, ¿vale? El 3 con el 6, el 2 con el 4, el 5 con el 10, el 6 con el 12, ¿vale? Nos quedamos ahí. Ya suma de distinto denominador que no tiene nada que ver, eso lo dejamos para cuarto, ¿vale? Pero para introducir esto, y primero que se vea claramente y manejen los modelos. Entonces, este es un tipo de material, ¿vale? Este y este que está aquí, que voy a enseñar ahora, es exactamente el mismo. Esto se le llama muro de fracciones, a esto que os he enseñado, ¿vale? Porque parece como una pared de ladrillos. Este es el típico también, que también te lo venden, y lo bueno que tiene este es que tiene imán. Entonces, claro, lo pegas en la pizarra, si tienes una pizarra de estas metálicas, y entonces, pues, te vale para enseñárselo a toda la clase así en vertical, ¿no? Y lo pueden ver. También las venden más grandes, bastante más grandes, también son bastante más caras. Entonces, claro, es útil para que lo vea toda la clase, como material tangible, ¿no? Porque siempre lo puedes proyectar. Pero bueno, siempre es mejor que toquen el material, ¿no? La parte manipulativa es necesaria, ¿no? El concreto pictórico abstracto, que es lo que, una de las teorías pedagógicas del método Singapur, de Brunner, pues tienen que tocar, tienen que ser capaces de mover, ¿no? Como he hecho yo antes con las otras, ¿vale? Entonces, todo esto es material que te compras, ¿vale? Vas ahí acumulando y lo tienes en clase por ahí. Luego, además, pues también está este, las pizzas, ¿no? Entonces, este me gusta menos. ¿Por qué? Pues me gusta menos porque no lo puedo dibujar. O sea, no soy capaz de dibujar un círculo perfecto y menos partirlo en trozos iguales. En cambio, el otro, con la ayuda que decía del, del cuaderno de cuadros, pues sí que puedo. Puedo partirlo, puedo dibujarlo, puedo contar cuadraditos, hacer partes iguales. Pero en este no. Aunque aquí la jugada es exactamente la misma. O sea, yo aquí tengo una unidad y aquí tengo dos mitades que hacen una unidad y lo puedo ver también poniéndolo encima. Entonces, necesito dos mitades para hacer una entera. Y del mismo modo, tengo estas, que son tercios, ¿vale? Y de la misma forma, pues tienes los cuartos. Cuartos, que justo coincide, que es una mitad. Y lo puedes poner encima. Incluso tienes de estas. Uno, tres, cuatro, cinco y seis. Y las colocas encima y vas comprobando que funciona, ¿no? Y puedes hacer las mismas sumas, igual que con lo otro, ¿vale? Entonces, ¿por qué es bueno hacerlo? O sea, ya digo, a mí no me gustan tanto porque al final, pues hacer el círculo no es, pero bueno, si tienes material manipulativo lo puedes utilizar. Entonces, lo bueno de utilizar estas es que hay un principio, el principio de variabilidad conceptual y de variabilidad matemática, que lo que dice es que si tú vas a usar material manipulativo, pues no uses siempre el mismo para explicar el mismo concepto. Entonces, necesitas que un concepto tengas más de un material que puedas utilizar, porque así no asocias propiedades específicas del material al concepto. El concepto es un concepto matemático y aquí en este caso estas piezas son rojas, pero pueden haber sido verdes o amarillas o del color que sea. De hecho, aquí hay distintos colores. Depende del fabricante a quien se lo compres, pues tendrán distintos colores. Por eso a mí me gusta que no tengan colores, porque el color no es un atributo matemático y no me gusta que asocien que es que los medios siempre son azules, porque a lo mejor no. En este caso los cuartos también son azules, ¿vale? Por eso los he cogido de esta manera, para que lo vierais, ¿no? Y lo mismo me pasa con los discos de valor numérico. Pues me gustan que sean blancos y negros, o sea, blanco el fondo y negro el número, para que se vea bien y no haya interferencia de colores, ¿vale? Pero sí que interesa que utilicen distinto tipo de material para poder hacer este tipo de cosas, ¿vale? Y para poder comparar. En el caso que os decía antes de este muro de colorines, pues lo bueno de este muro es que la pieza completa es roja.
¿vale? Y lo malo de este muro es que tiene colores, porque lo malo de este muro es que la pieza no es blanca, tiene un reborde morado en este caso alrededor. Entonces, claro, cuando te dice un alumno, oye, ¿el uno de dónde va? ¿De la parte blanca solo o también incluimos la parte del reborde? Y este tipo de dudas surgen porque el material está introduciendo una serie de propiedades que nada tienen que ver con el concepto y que les pueden despistar a la hora de aprenderlo. Entonces, a mí me gusta lo que os voy a contar ahora. Y es, como he dicho, me gusta mucho el muro de fracciones este con barras, pero yo lo que hago con los alumnos de tercero, el primero o el segundo día que hacemos fracciones, es construir este muro, ¿vale? Porque todos estos, esto al final vale su dinero, ¿no? Pues este muro de fracciones que os he enseñado, este de aquí de colorines, ese puede costar 15 o 20 euros o por ahí. Por niño, pues sale bastante, ¿vale? Este, no me acuerdo cuánto costó este, porque este no lo pasó la editorial, pero al final este está plastificado, o sea, es de plástico, ¿vale? Entonces, claro, pues al final, pues también vale su dinero. Entonces, si te lo da la editorial, pues fenomenal. Pero si no te lo da, pues si tienes que comprarlo tú en el colegio o el colegio tiene que comprarlo o decirle a las familias que se lo compren, te van a decir, pero esto ¿cuántas veces lo va a usar? Porque no me voy a gastar dinero para usarlo 2 veces. Y tendrán razón. Entonces, yo lo que hago con ellos es, me fabrico el muro con un folio blanco. Esto es asequible. Todo el mundo puede conseguir más o menos uno. Un paquete de folios aquí en España te puede costar 3 euros o por ahí. Depende de la calidad que compres. Tampoco necesitas folio de impresora con bastante gramaje, solo uno, el finillo. Allí no sé cuánto costará, pero es relativamente fácil conseguir un paquete de folio de 500 folios. Y tienes ahí ya para hacer muros bastantes, ¿no? Porque en clase pues suele haber 25 o 30. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que yo hago con ellos es, tenemos el folio y lo doblo por la mitad. Y todo el mundo lo dobla por la mitad, teniendo cuidado de que lo hagan bien y demás. Doblado por la mitad. Todo el mundo lo hace a la vez, lo hacemos todos a la vez, ¿vale? Y además, cada uno tiene el suyo y este va a ser su material para trabajar las fracciones. Y entonces les dices, oye, lo tenéis que cuidar porque es vuestro material y demás. Y además, un material que se han fabricado ellos, con lo cual les gusta usarlo, porque se lo han fabricado ellos. Luego está quien lo decora, quien le pone dibujillos, que no pasa nada siempre y cuando el número que representa, que luego lo escribiremos, se vea bien, ¿vale? Lo hago por la mitad. Ya tengo medios. Doblo por la mitad, tendría cuartos, pero no son los cuartos que vamos a usar. Y doblo otra vez por la mitad, ¿vale? Y esto es lo que yo suelo hacer con ellos, ¿vale? Estos dobleces. De manera que cuando extiendes el folio, pues tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiras, ¿vale? Y esas 8 tiras, pues serían como esta tira. Esta representará esta tira. ¿Y qué hago ahora? Las cortamos, ¿vale? Estas cortas, bien cortadas, para que no se pueda. Yo normalmente con ellos cogemos una regla. Está quien realmente al final pues lo acaba haciendo con las tijeras. Bueno, eso ya, como veáis, ¿no? Para que no se me rompa como a mí ahora. Y entonces te haces todas las tiras sueltas, ¿vale? Voy a cortar otra para que tener dos y, y para que veáis lo que hago con ellos, ¿vale? Y durante todo el curso de tercero voy a utilizar solo las fracciones que hagamos aquí. Nada más. Ninguna más. Todos los números que yo ponga, todo lo que haga, va a ser con estas fracciones, ¿vale? Esto por aquí. Entonces, si yo digo que esta es la unidad, la primera es la unidad. Bueno, le ponemos el 1. Y luego ya empezamos con el resto de tiras. Si la doblo por la mitad, pues tengo un medio. Entonces cogería la tira, la cortaríamos por la mitad y pondríamos un medio en cada lado. Pero si la doblo por la mitad, tengo un cuarto. Entonces ellos lo ven. Ellos empiezan a ver haciendo esto, ya ven que
una mitad necesito 2 y si lo doblo otra vez por la mitad necesito 4. Es decir, la mitad de la mitad es un cuarto. Y ese tipo de forma de pensar y de vocabulario cuando se lo cuentas, hay que decirlo y que ellos también lo repitan. La mitad de la mitad es un cuarto, porque lo acabo de ver. Y si lo doblo otra vez, ¿qué voy a tener? Y entonces ellos te dicen, pues la mitad de la mitad de la mitad, empiezan a contar, y dice, pues un octavo. Y efectivamente, un octavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y se lo muestras, y ellos lo cuentan y lo ven. Y entonces pondrán un octavo en cada una, ¿vale? Entonces ya saben que la mitad de la mitad es un cuarto y la mitad de la mitad de la mitad es un octavo. Es decir, dividir entre 8 es dividir entre 2 lo que te dé entre 2 y lo que te dé entre 2. Entonces, ese tipo de relaciones que no las das con la multiplicación fácilmente, o sea, se supone que sí, se supone que cuando construyes la tabla de multiplicar tienes que trabajar esto también, ¿vale? Entonces, cuando construyes la tabla del 4, ya dices que es el doble que la del 2. Y en tercero, cuando construyes la tabla del 8, pues es el doble que la del 4, que ya era el doble que la del 2. Por eso 2 por 2, 4 y por 2 es 8, ¿vale? Entonces, esta es la forma de hacerlo. Pero claro, dices, ¿cómo hacemos las otras? Pues igual. O sea, después de hacer esta, que tienes el medio, el cuarto y el octavo, pues haces el tercio, ¿vale? Entonces, este les cuesta más hacerlo, pero bueno, nosotros les enseñamos cómo lo hacen. Empiezan a hacerlo ellos por su cuenta primero. Hay que dejarles siempre que experimenten, ¿vale? Y entonces, como no me sale, tal, habrá gente que sí, gente que no, entre ellos se ayudan y demás. Y con todo esto que estoy haciendo del muro de fracciones, realmente, pues, se te va toda la hora de clase construyendo el muro. Algunos ni siquiera lo terminan. Pero normalmente, 1 hora. Y merece la pena invertir ese día o dos en que construyan la herramienta, ¿vale? Para luego poder usarla. Entonces, ¿cómo hacen este? Bueno, pues lo doblas así, poco a poco, vas ajustando para tener el tercio, ¿vale? Ya tienes el tercio. Y después del tercio, doblas por la mitad ¿y qué vas a tener? Entonces ellos ya empiezan a decir, pues si tengo 3 y luego por la mitad, cada cacho son 2, pues tengo 6. Uno lo calcularán, otros lo abrirán y lo contarán. Da igual. El caso es que lo hagan, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, efectivamente. Con lo cual, dividir entre 6 es dividir entre 2 y luego entre 3. O dividir entre 3 y luego entre 2. Con lo cual, si un número se puede dividir entre 6, se puede dividir entre 3 y también entre 2. Y poco a poco vas asentando esas ideas para que luego sean capaces de enlazarlo con los criterios de divisibilidad que darán en quinto sexto. ¿Vale? Entonces, ya os digo, construir esto para generar todo ese conocimiento, igual la primera vez, pues hay cosas que no se te ocurren, pero luego poco a poco vas hilando y vas forzándoles a que ellos conecten esos conocimientos que tienen, ¿vale? Entonces tienes el 6 y si lo doblas otra vez por la mitad, pues tendrás el doceavo. Y lo mismo, pues ya lo tienes. Cuentan los cachos y efectivamente es. Entonces tienes en tu muro que te has construido, tienes la unidad, tienes el medio, tienes el tercio, tienes el cuarto, tienes el sexto, el octavo y el doceavo. Esos son. ¿Vale? El quinto no lo tenemos, por ejemplo, pero nos da igual. En las comerciales sí viene el quinto, también viene el noveno, y también viene el décimo, claro. Si te haces el quinto, también te haces el décimo, que lo doblas luego por la mitad. Entonces, puedes hacer un poco las que tú consideres, ¿vale? Pero estas son las más fáciles de hacer, ¿vale? Porque es solo doblar en tres y luego hacer mitades. Y tienes suficientes fracciones ya para hacer sumas y restas de fracciones con el mismo denominador o con denominador múltiplo, ¿vale? Porque si tienes el medio, el cuarto y el octavo, tienes ahí tres para poder hacer que el denominador sea múltiplo. Y luego tienes el tercio, el sexto y el doceavo. Y también te vale, ¿vale? Y sextos y doceavos. Entonces, con eso tienes más que de sobra para hacer
Lo que necesitas hacer cuando estás empezando con fracciones es que entiendan el concepto y que entiendan qué es lo que pasa cuando estoy sumando dos fracciones, ¿vale? Otra cosa que también hago mucho cuando, cuando estamos sumando fracciones así con el denominador múltiplo, para empezar, es que cuando es un medio, ¿vale? Tenemos un medio, imaginaos, un medio más un cuarto, ¿vale? Tengo esto. Yo a ellos les digo, esto es un medio más un cuarto. Así escrito, ¿vale? De manera que ellos ven que este medio no es la misma palabra que este cuarto, por lo cual no lo puedo sumar así tranquilamente, ¿vale? Y esto lo hago también porque esto es como decir un centímetro más un metro. Pues esto es uno y esto es otro. Es misma forma de pensar, ¿vale? Es decir, esto, el medio, siempre decimos lo mismo, es, me está diciendo en cuántas formas está partida la unidad, cuántas formas, cuántas partes iguales está partida la unidad. Bueno, aquí está, medio significa que está partida en 2, centímetro que está partida en 100. Entonces, tiene esa relación, ¿vale? Y me interesa que ellos lo vean, porque luego, cuando se ponen a hacer problemas en el que tienen que coger los datos y están en distintas unidades, sabiendo esto y habiendo entendido esto, siempre, siempre, siempre cambian de unidad. Cuando yo he notado en clase, cuando no lo cuento, al final acaban sumando y les da igual una cosa que otra. Pero habiendo entendido esta parte de cuartos, medios y demás, cambian de unidad y cambian siempre a la más pequeña. Entre otras cosas, porque yo siempre les digo, cambiad siempre a la más pequeña, la unidad más pequeña. ¿Por qué? Porque me quito decimales y me quito un montón de cosas luego en quinto. ¿Vale? Siempre pasar a la más pequeña y haces una suma normal. Pasar a la más pequeña, una suma normal. Hasta que ya controlamos bien cómo sumar decimales con los valores de posición y entonces ya, pues haz lo que quieras. ¿Vale? Pero al principio lo que queremos es eso, que entiendan todo. ¿Vale? Entonces, recapitulando un poco, ¿vale? De lo que he contado hoy. Voy a poner otra vez la cámara esta. ¿Qué hemos visto? ¿Qué he contado un poco? Bueno, he hablado del concepto de fracción, ¿vale? Así que recordad que es súper importante que entiendan las fracciones bien porque sirven de base para otros conceptos como números decimales y cálculo de porcentajes, que es lo que os comentaba, ¿vale? Y luego, también hemos visto una serie de materiales que pues tienes discos de fracciones, tienes muros de fracciones comerciales y luego el que yo recomiendo siempre hacerse el muro personal. De manera que cada estudiante se lo haya construido, haya manipulado mientras lo construye, vea esas relaciones de medios, cuartos, octavos, tercios, sextos, doceavos y cómo entre ellas tienen esa relación de equivalencia por la cual pues, dos sextos me hacen un tercio, dos cuartos me hacen un medio, dos medios me hacen una unidad, ese tipo de cosas, ¿vale? Súper importante para luego, cuando lleguen a cuarto, entiendan perfectamente cómo hacer fracciones equivalentes, pues ya sin muro a lo mejor, ¿vale? Entonces, ya sabéis, con el método Singapur siempre es igual, es cada estudiante puede estar en la fase que le corresponda. Unos estarán en la fase concreta, con lo cual usarán el muro para todo, otros estarán en la fase pictórica, dirán, bueno, voy a dibujarme yo esto en la hoja y no tengo que sacar el muro, y otros estarán en la fase abstracta porque ya entienden perfectamente lo que están haciendo y entonces no tienen, necesitan el soporte. Pero cada uno estará en la fase que le corresponda y utilizará lo que le corresponda. Y como siempre digo, si estáis haciendo un examen y alguien necesita el material manipulativo para resolver, dejádselo, ¿vale? Porque es una herramienta que necesita para asentar su razonamiento en ese momento. Es lo mismo que no le quitarías a alguien las gafas en un examen, ni en nada, porque las necesita para ver. Pues esta persona, este estudiante, necesita ese material manipulativo para complementar su razonamiento. O sea, no está haciendo trampas,
ni qué suerte tiene que tiene material y yo no. O sea, el que sabe razonarlo, lo sabe razonar. Y si alguien necesita para razonar una muleta para apoyarse, pues se le deja. No hay ningún problema, ¿vale? O sea, no aporta nada el quitárselo, salvo agobiar a ese estudiante y no ser inclusivo, ¿no? Porque realmente lo necesita, ¿vale? Y entonces, conclusiones. Bueno, una es que los materiales no son unos mejores que otros. Materiales son materiales. Y el material por sí solo no hace que aprendas, ¿vale? Es el uso guiado que hace el docente en la clase el que hace que ese estudiante pueda aprender apoyando su razonamiento en el material, ¿vale? Pero materiales hay un montón. Tienes las regletas de Cuisenaire, también te pueden valer para hacer fracciones, porque también están del 1 al 10, con lo cual tienes ahí una posibilidad de ver fracciones. Así, hay que intentar usar el material que tenemos por ahí o fabricárnoslo, para no tener que estar siempre comprando cosas que luego acaban por ahí en un cajón o la usas 3 veces. Entonces, si te la fabricas tú, pues invertimos el dinero en otras cosas. Si hay un material que a la fuerza hay que comprarlo porque realmente es mejor, bueno, pues se ahorra y se compra. Pero realmente yo creo que prácticamente todo te lo puedes fabricar, ¿vale? De una manera o de otra. Quedará mejor, quedará más bonito, quedará más feo, pero te lo puedes fabricar y, y te ahorras el dinero para otras cosas, ¿vale? Conclusiones entonces de la sesión. Bueno, pues podemos decir que una fracción tiene distintas perspectivas, ¿no? Como hemos visto que era una parte de un total, pero también era una parte de un conjunto, ¿vale? También era una división. Entonces hay distintas formas, ¿no? Y más que hay, ¿no? Porque también puede ser una proporción, ¿no? Ha metido una de cada 5 canastas. Este jugador de baloncesto, uno de cada 5 canastas. Y eso es 1/5. O sea, y decimos que es un quinto. Ha metido un quinto de las canastas. Ese quinto resulta que es 0,2 y resulta que es un 20%. Entonces, esa forma de pensar, conectando todos los conocimientos que tenemos para decir lo mismo, es buenísimo. Y que ellos se acostumbren a utilizarlo en su lenguaje verbal, ¿vale? Entonces, cada una de las perspectivas va a ser útil para resolver un problema concreto, el que sea, ¿vale? Por eso nos interesa que dominen todas las perspectivas lo más posible. ¿Cómo hacemos todo esto los docentes? Pues como lo hacemos con casi cualquier concepto de matemáticas. Proporcionamos situaciones, actividades, en las que ellos tengan que hacer uso de estas habilidades de pensamiento, ¿vale? Y resolver esos problemas que les ponemos, ¿vale? Si no les damos oportunidades, pues no resolverán. Pero más importante de todo, tenemos que dejarles tiempo y momentos para que expliquen sus soluciones, ¿vale? Expliquen sus soluciones, ellos verbalicen ese conocimiento que tienen, vean qué palabras les faltan para verbalizar, tú les ayudas o sus compañeros le ponen la palabra que necesitan y poco a poco van aprendiendo a expresarse en voz alta cada vez mejor en términos matemáticos, ¿vale? Al principio usarán lenguaje habitual y luego poco a poco le diremos, jo, ¿sabes cómo llamamos a esto los matemáticos? Lo llamamos fracción, lo llamamos propiedad no sé qué, lo llamamos tal. Para la próxima puedes decir, utilizando la propiedad tal y así vas a quedar súper profesional. Y ellos entran en ese juego. Entonces, nos interesa que lo expliquen con sus palabras para asegurarnos de que lo han entendido. Y luego nos interesa que poco a poco vayan adoptando las palabras específicas de la asignatura para que vayan progresando en ese conocimiento matemático que tienen que tener, ¿vale? Y sobre todo que conecten los conceptos. Y bueno, me gusta siempre terminar las sesiones y tal con una frase, ¿vale? Que tenga un poco que ver con lo que hemos hablado. Entonces he elegido esta de León Tolstoy. Un hombre es como una fracción, cuyo numerador es lo que es y el denominador es lo que él piensa que es. Total, que cuanto más grande es el denominador, más pequeña es la fracción. Entonces, hay que ser conscientes de lo que somos y de lo que valemos en realidad, y no de lo que pensamos que somos, porque si no, somos más pequeños de lo que parece, ¿vale?